iniciar la sesión, la clase. ¿Qué proyectos se les ocurre, ya, para ir conversando un poco, ¿no? De los conceptos que vimos en la clase pasada? ¿Qué proyectos, a ver, ustedes han realizado, proyectos personales? ¿Qué han realizado? A ver, quisiera escucharlos. A ver, Alexander, el que está acá primero de los participantes. Alexander Tello, ¿qué proyecto tú has realizado personal, que ha tenido un inicio y que ha tenido un fin, obviamente? A ver, ¿podrías decirme un ejemplo de ellos? Nosotros ya siempre estamos haciendo proyectos, ¿verdad? Siempre tenemos algo específico. ¿Solo nada? ¿Cómo es eso? Sí, seguramente que si has tenido algún proyecto, no necesariamente que, ok, pero tú me hablas de proyectos académicos, pero algún proyecto personal, o sea, por ejemplo, me podrías decir, ahorita ustedes, por ejemplo, están haciendo el proyecto de estudiar, ¿no? Ese es un proyecto, ha tenido un inicio desde el primer ciclo y bueno, va a culminar cuando ustedes se gradúen o se titulen, ¿verdad? Ese es un proyecto, un inicio y un fin. Pero un proyecto personal, a ver, Alexander, vamos comentando, a ver, ¿no? Las características de todo proyecto. ¿Qué cosa tú has hecho, algo personal, que ha tenido un inicio, ha tenido un fin, ¿no? A ver, ¿recuerdas algo que hayas hecho? Ah, ok, miren, acá dice un reconocedor de voz. Por ahí alguien me dice la tesis. ¿Eso ya lo hiciste la tesis? No creo, Jordan. Ese es un proyecto que tienes en mente, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok, claro, es, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto acá nada más, a ver, ustedes, este curso es del ciclo 8, creo, ¿no? Acá nada más, de repente en menos de un año ustedes ya están con la tesis ahí, ¿no? Iniciando el proyecto de la tesis, ¿no? Empezará pues con, es el noveno, ¿no? Este curso, ok, ¿no? O sea, ya no les queda nada para comenzar su tesis, chicos, ¿ya? Ese, por ejemplo, es un proyecto. Entonces, recordamos a ver cosas, recordamos conceptos que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué características tendrá todo proyecto? A ver. ¿Qué características? ¿Recuerdan? Para ir empezando ya la clase, a ver. A ver, chicos, ¿qué características tiene todo proyecto? A ver, Carlos Bocanegra, ¿qué me dice? Si no les voy a aburrir yo hablando todo. ¿Ah? Hay que hacer dinámica esto, como un conversatorio. A ver, chicos. Carlos Bocanegra, ¿qué características tendrá un proyecto? ¿Qué tendrá? A ver. Un inicio, un fin, ya. ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿qué otras características tiene un proyecto? A ver. Objetivos, muy bien. ¿Qué otra cosa más? A ver. ¿A quién quiere ayudar a ver, Ítalo Carrasco, ¿qué otras características tiene un proyecto? Me dijeron inicio, un fin, unos objetivos, requerimientos, muy bien Nayeli, cumplimiento de fases, ¿verdad? Un plan de acción, ¿verdad? Miren, ya me están dando por ahí bastantes características, ¿no? Claro, todo proyecto pues tiene un objetivo en sí, ¿no? Su compañero, por ejemplo, Alexander me dio un presupuesto también. Por ejemplo, Alexander me dijo que él había realizado un reconocimiento de voz, creo que me dijiste. A ver, uy, lo perdí por acá. ¿Qué me dijo él? Un proyecto de... A ver, ¿qué me dijiste, Alexander? Sí, reconocedor de voz, creo que me dijiste, ¿no? Ya, entonces, eso, Alexander, ¿lo hiciste para algún curso en específico? ¿Sí? Ah, propio, fue un proyecto personal. Ya, entonces, Alexander, sí, ¿lo vendiste o fue para ti? ¿Cuál fue tu objetivo de realizar ese proyecto que me comentas? ¿Cuál fue tu objetivo? O sea, ¿cuál fue la razón que tú decidiste hacer ese proyecto? A ver, Alexander, ¿cuál fue? Para uso de la seguridad, ok, ya, muy bien. Por ejemplo, ese fue su objetivo, ¿no? Y él, pues, para hacer esto necesitó un presupuesto, ¿no? El equipo de trabajo también sería una característica, ¿no? Del proyecto. En este caso, por ejemplo, Alexander, ¿lo hiciste completamente solo o necesitaste de repente ahí algún apoyo?
ya sea de asesoría, qué sé yo. Ah, no lo termina. Ah, todavía es un proyecto que está en proceso, entonces. Ya, muy bien. Entonces, Alexander, pues tiene ahí un presupuesto, todavía está en el proceso, ¿no? No sé en cuántas fases está este proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, para él, su proyecto de repente es un proyecto de repente de conocimiento, ¿no? Quiere experimentar hacer un reconocedor de voz y, bueno, es parte de un proyecto de repente académico, ¿no? En beneficio de él. Entonces, todo proyecto son las características, ¿no? Son todas las etapas, todas las tareas que nos ayudan a concluir algo cumpliendo un objetivo, ¿no? Y para esto, pues, necesitamos muchas veces el equipo de trabajo, algunas veces sí son solos, pero generalmente los proyectos sí se necesita involucrarse mucho más personas y inclusive se da pues equipos multidisciplinarios, ¿no? ¿Ya? Entonces, de varias especialidades muchas veces, ¿no? Hay proyectos grandes, medianos, cortos, de diferente índole, de diferente naturaleza, por ejemplo, proyectos personales también seguramente que ustedes tendrán, ¿no? Y ya los proyectos en sí, de que nosotros tocaremos en este curso, nos vamos a enfocar a los proyectos de software, ¿ya? Que es, digamos, el objetivo de nuestro curso, ¿no? Que hemos empezado a ver, este tema de los proyectos. Entonces, para poder llevar a cabo un proyecto es muy importante contar, ¿no? Con herramientas, ¿ya? Porque todo proyecto de ingeniería de software o todo proyecto, ¿no? de software necesita pues de algunas herramientas que nos ayuden, ¿no? A poder llevar a cabo todo este proceso, porque no es de la noche a la mañana un proyecto, ¿no? O sea, seguramente que Alexander primero tuvo la idea, de repente su iniciativa fue basada en algo, ¿no? En particular, ya sea por conocimiento, ya sea por alguna razón en especial, ¿no? Para que él pueda iniciar esta idea. Pero no es de que cogió, no sé, pues los materiales y ya se puso en marcha, ¿no? Sino que hubo unas etapas previas, ¿verdad? Quería probar las voces de los demás, por ejemplo. Esa fue tu iniciativa, ¿sí? Probar las voces de los demás. Ok, ¿no? Entonces, eso para él fue su iniciativa y bueno, él llevaría a cabo una serie de etapas para llevar a cabo en sí y todavía está en el camino, ¿no? Entonces, vimos la semana pasada algunos conceptos relacionados con lo que es proyecto y bueno, hoy día seguiremos viendo algunos conceptos más, ¿ya? Algunos conceptos más y comenzamos la sesión de hoy, ¿ya? Entonces sí voy a necesitar que ustedes me puedan apoyar en lo máximo que puedan. Un ratito se me... Ahí está, este no es. Eso es lo que vimos la clase pasada. Un ratito, no sé, algo. Voy a reiniciar mi PowerPoint, creo. Un momentito, es acá. Denme un segundo. Ya está. Ay, no sé por qué razón mi PowerPoint está que falla. Espérense un ratito, ya voy a cerrar todo. Acá. Ya está, ya lo cerré, lo vuelvo. Ya está, ahora sí, vuelvo a compartir. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a empezar esta sesión viendo, ¿no? Viendo algunos conceptos más de lo que es este curso de administración de proyectos de software, ¿no?
Pero hoy día vamos a ver algunos procesos que acompañan, ¿no? Que forman parte de los proyectos en sí, como es el término de CMMI y el PMBOK. Seguramente ustedes han escuchado ambos conceptos y hoy día pues los vamos a repasar, ¿ya? Entonces, también vamos a ver qué es lo que se refiere en cuanto a gerencia de proyectos, ¿ya? A ver, para esto vamos a iniciar nosotros con esto de acá, ¿ya? Como para ver por qué será tan importante los procesos en sí, ¿no? Allá su compañero me había comentado de un proyecto que tuvo en especial, pero yo quisiera iniciar esta clase, ¿no? Ustedes vean esto de acá, un ratito ahorita lo comparto, ¿ya? Que son, vamos a enfocarnos en sí en todos los proyectos, ¿ya? En cualquier proyecto, porque recuerden que la dirección de, ¿no? La administración de proyectos no solamente son para proyectos de ingeniería de software, ¿no? O bueno, ligados a la tecnología, ¿no? También nació en realidad como parte de los proyectos de ingeniería civil, ¿no? Así nace. Pero solamente veremos en este curso los que corresponden a nuestra carrera, ¿ya? Entonces, hoy día voy a colocar este video que se denomina los peores errores de ingeniería, ¿no? Para que ven ahí qué errores se cometieron en cuanto a no se siguió correctamente, pues, ¿no? Una serie, o sea, el proceso no se siguió correctamente, ¿no? No hubo una buena gestión de los proyectos, ¿ya? Entonces, vamos a ver este video y de ahí lo comentamos. Estos son los 5 peores errores de la ingeniería. En el Centro Financiero de Londres hay un edificio de 36 pisos diseñado por el estudio Rafael. A ver, ¿se escucha, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, ya, ok. Pensé que me habían escrito porque no se escuchaba. A ver, nuevamente, ya voy a reproducir. Estos son los 5 peores errores de la ingeniería. En el Centro Financiero de Londres hay un edificio de 36 pisos diseñado por el estudio Rafael Viñoly que tuvo un costo de 200 millones de libras. El edificio en cuestión es conocido como el Walkie-Talkie y desde el año 2013 ha causado muchos problemas debido a su diseño cóncavo. La forma de la estructura hace que los vidrios de las ventanas actúen como una lupa gigante, haciendo que el reflejo del sol queme todo lo que esté en su paso, incluyendo autos, letreros y la pintura de otros edificios. Aunque hace más de 5 años que se vienen buscando soluciones, el problema sigue vigente, lo que ha llevado a que se prohíba el aparcamiento en 3 plazas de la zona. El 12 de octubre del año 2013, en la ciudad de Medellín, Colombia, se produjo el derrumbe del edificio Space, causando la muerte de 12 personas. Este edificio fue construido por Álvaro Villegas y Asociados, quienes sabían que el suelo no era viable para una construcción de esa magnitud, pero la hicieron de igual manera. Al año siguiente del derrumbe, se creó una ley llamada Anti-Space, que establece una serie de sanciones muy duras a quienes no cumplan rigurosamente con una serie de requisitos. Como resultado del derrumbe, tanto al diseñador como a los supervisores les fueron suspendidas sus matrículas de manera permanente, mientras que los constructores y analistas de suelo fueron sancionados entre 6 y 20 meses. En 1940, en el estado de Washington colapsó el puente conocido como Tacoma Narrows debido a los movimientos causados por el viento. El puente cubre una distancia de 850 metros, siendo en ese entonces el tercero más largo del mundo. El colapso ocurrió el día 7 de noviembre a las 11 de la mañana, cuando cientos de personas transitaban en ambas direcciones.
Los fuertes vientos causaron un fenómeno conocido como flameo, que comenzó a balancear el puente de manera abrupta hasta que finalmente se derrumbó. Aunque afortunadamente el derrumbe no produjo ninguna pérdida humana, este fallo de diseño ha sido utilizado como ejemplo en muchos libros de física y aerodinámica, ya que es un perfecto ejemplo de flameo. En 1860 ocurrió en la ciudad de Lawrence uno de los mayores desastres en la historia de Estados Unidos. Pemberton Mills era una factoría dedicada a la industria textil, con más de 600 operarios, de los cuales murieron 145 el día del derrumbe. En la mañana del 10 de enero de ese año, tras la reubicación de la maquinaria industrial en los pisos superiores, el piso de la última planta colapsó, causando un efecto dominó sobre las otras plantas, que resultó en un derrumbe total. Se dice que la causa de esto fueron dos errores graves. El primero fue un fallo en los cálculos de sobrecarga, y la otra razón fue que se usaron materiales defectuosos durante la construcción. Aunque históricamente la Torre de Pisa ha sido una de las edificaciones más emblemáticas de Italia y todo el mundo, realmente su inclinación no fue algo planeado, sino que fue un error. Su construcción inició en el año 1173 y desde que iba por el segundo piso ya se notaba una ligera inclinación, debido a que sus cimientos solo tienen 3 metros de profundidad, lo que hace que la torre se vaya inclinando con el paso del tiempo. En 1990, la torre fue cerrada como medida de seguridad y pasaron más de 20 años de trabajo hasta su reapertura en el 2011, luego de que se eliminaran más de 70 toneladas métricas de tierra. Actualmente la torre es considerada como Patrimonio de la Humanidad y es uno de los lugares más visitados en toda Europa. Ya está, chicos. Entonces, según el video, a ver, comentamos, ¿qué podría haber pasado, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que ha podido pasar en estos proyectos? Porque definitivamente para hacer todas estas, ¿no?, construcciones o estas obras, ¿no?, de ingeniería, pues ha tenido que ser un proyecto, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado? A ver, ustedes que, claro, no se sabe a ciencia cierta, pero ¿qué es lo que ustedes piensan que pudo haber pasado? A ver, dice mala gestión, mala planificación, falta de conocimiento, hay cosas que no se tomaron en cuenta en el momento de su planificación, corrupción también podría ser, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, a veces en los proyectos no necesariamente nos puede ir bien, ¿verdad? Imagínense, nada más ustedes tan de cerca podrían haber, no sé si alguien recuerda cuántos ingresaron ustedes, chicos, al inicio, en primer ciclo, ¿cuántos ingresaron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos salones eran? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos eran, chicos? ¿Eran 4 salones? 4. Ya. 4 salones. Y ahora que están en el ciclo 9, ¿no? Casi, bueno, ese curso de ciclo 9, ¿cuántos salones más o menos hay del ciclo? ¿Uno? ¿Y qué pasó con el resto? No llega ni uno. Ya, ¿y saben qué pasó con el resto? ¿Cómo fueron a Lima? ¿Ya? Ok, ¿no? Entonces, muchos, otros, claro, ¿no? Iniciaron el proyecto de estudiar una carrera, ¿no? De esta carrera de ingeniería de sistemas computacionales, y en el camino, o sea, en el proceso, ¿no? En sí, en la ejecución de este proyecto, porque obviamente que para antes, o sea, digamos, para que ustedes se puedan inscribir a la universidad, ¿no? Desde el momento que ustedes postulan, pues hubo una etapa previa de planificación, ¿no? En que ustedes seguramente estaban evaluando a dónde ir, estudiar, ¿no? Hicieron una planeación de la universidad que iban a escoger, incluso de la carrera que iban a escoger, ¿no?
Entonces, una serie, y también vieron el tema del presupuesto también, ¿no? Porque eso también depende de muchas veces de la elección, ¿no? Entonces, con todos digamos, esa información o esas también, esa, como se dice, esa entrada que tienen en cuanto a saber si van a contar con el presupuesto, van a contar también con el tiempo, ¿no? O van a contar también si se ajusta con sus horarios o con sus expectativas, qué sé yo, a diferentes puntos de la etapa de la planeación, pues ustedes iniciaron, ¿no? La carrera y en el proceso vieron que no todos concluyen este proyecto, ¿no? Muchas veces se quedan truncos, muchas veces se cambian de carrera o sencillamente la dejan, no les gusta, y muchas veces no llegan a concluir ese proyecto, ¿ya? Entonces, vemos que todo proyecto a veces no siempre se concluye, se queda en el camino. Ahora, ¿por qué será importante los procesos dentro de un proyecto? Recordemos que los procesos es un conjunto de tareas, no es un conjunto de actividades para llevar a cabo algo. Pero ¿por qué será tan importante esos procesos dentro de un proyecto? ¿Alguien me puede decir por qué serán importantes? A ver chicos, quiero que participen, si no nos vamos a cansar más y nos vamos a dormir. A ver, vamos a hacerlos hablar un poquito, ¿ya? Siempre es bueno que ustedes hablen, interactúen, porque si no, no se van a poder defender de acá para adelante. A ver, me dice, permite la supervisión del avance del proyecto. Ya, pero, a ver, claro, un determinado proceso me va a permitir, ¿no? Lo que nos comenta, ¿no? Su compañero que me dijo de que permite la supervisión del avance, ¿ya? Pero ¿por qué más será importante estos procesos dentro del proyecto? A ver, ¿quién más? A ver. Vamos a ver, ya vamos a llamar mejor. A ver, Pedro. Los proyectos se necesitan grandes grupos de personas de muchas áreas diferentes y que si es que no hay una muy buena planificación va a haber muchos retrasos y Claro, ¿no? probablemente el proyecto falle. Ajá, proyecto falle, claro, porque en un proyecto, si estamos hablando de un proyecto más grande o si estamos hablando de un proyecto mediano, ¿no? Va a haber varias áreas involucradas, ¿no? No todo, creo que este es un virus, no todo pues lo vamos a tener que hacer de un solo golpe, ¿no? Vamos a tener que las diferentes actividades o tareas agruparlas, ¿no? Y decir, por ejemplo, voy a agrupar primero la planificación de este proyecto, luego acá lo voy a ejecutar con estas tareas, luego voy a hacer seguimiento, ¿no? Y entonces un conjunto de procesos que muchas veces recaen la responsabilidad en alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque le corresponde a ciertas personas con conocimientos específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de repente de un proyecto, por ejemplo, de hacer una panadería, ¿no? Entonces, hay los operarios tendrán que estar dentro del proceso de todo lo que es la elaboración del pan, ¿no? Y otros serán pues los que lleven a cabo la administración, ¿no? Entonces es importante que estos procesos se encuentren bien alineados, ¿no? Con reglas, con estándares, con características que les ayuden a manejar muy bien todas las tareas y actividades, ¿no? ¿Para qué? Para que cumplan su objetivo los procesos. Porque los procesos se dan, pero siempre y cuando vayan alineados a ciertas normas, ¿no? Entonces, es importante esto. Ahora acá, ¿no? ¿Qué es un proceso? Pues es un método para producir algo, ¿no? Entonces, generalmente cuando se lleva a cabo un proceso, pues necesitamos siempre de alguna forma de hacer algo, ¿no? No llevamos acá, por ejemplo, para elaborar el pan, pues habrá una serie de condiciones, reglas, formas, ¿no? Para elaborar eso, ¿no? Cumplir ciertos estándares, ¿no? Para de repente tener registro sanitario, para contar con las aprobaciones ¿no? En temas de salud, una serie de procesos, o sea, este proceso tiene que estar alineado a una serie de características. Entonces, es el resultado también de un conjunto de prácticas, ¿no? Para tener un resultado en concreto. ¿Ya? Y para esto, ¿qué necesitamos? Saber las herramientas, ¿no? Cómo se elabora el pan, todo lo que en sí abarca realizar
todo este proceso de elaboración del pan, por ejemplo, ¿no? Las técnicas, ¿no? O sea, si nosotros no sabemos cómo se elabora el pan, ni siquiera podríamos hacerlo, ¿no? Los materiales y las personas también, porque las personas es importante, ellos tienen el conocimiento, ¿ya? Entonces, en todo proceso va a estar presente todos estos elementos, como son herramientas, técnicas, materiales y personas. Ahora, es importante, y justo veíamos en este video, la calidad, ¿no? La calidad es muy importante en todo proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite brindar, ¿no? O realizar determinada tarea, ¿no? Para satisfacer en sí o para cumplir un objetivo, ¿no? Satisfacer al cliente. Entonces, hay puntos necesarios para que este proceso se dé con calidad, como por ejemplo los productos, ¿no? Los productos siempre tienen que terminar siendo de satisfacción del cliente. El personal tiene que trabajar motivado, porque si no también va a interferir, ¿no? Interferir en la producción. La tecnología, debo contar con buena tecnología también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto pueda también llevarse los procesos de una manera adecuada. Y los procesos deben, pues, también, ¿no? Ser determinados con herramientas y metodologías necesarias que me puedan ayudar para que se pueda llevar a cabo todo este proceso. Ahora, ustedes sabían que, ¿no? Ustedes sabían que este es un informe, ¿no? Del 2015, ¿no? Pero ustedes sabían que si estamos hablando de proyectos ya de ingeniería de software, muchas veces inician estos proyectos, ¿no? Y la verdad que hay un gran porcentaje que resultan, pues, como dice ahí, ¿no? Discutidos. ¿Qué quiere decir discutidos? Resultan siendo un problema, ¿no? Un problema a veces hasta sin resolver, muchas veces se han ido hasta temas legales. 19 fallidos, ¿qué quiere decir? Que nunca terminaron o que se quedaron en el camino, ya es fallido. Y 29, nada más, 29% exitosos. Entonces, si contamos nosotros 19 más 52, imagínense 71% realmente de proyectos que no llegan a terminar exitosamente. Es bastante, ¿no? La cifra. Es muy alta. Pero, ¿qué esperamos en sí de esta mejora de procesos? ¿Qué esperamos para contar con realmente procesos que nos lleven a cabo, pues, tener proyectos, como se dice, exitosos, ¿no? ¿Qué debería tener todo proceso, ¿no? O sea, ¿qué debería tener en sí este conjunto de actividades para que realmente, pues, todo mi proyecto en sí, porque recuerden que el proyecto está conformado por un conjunto de procesos, ¿no? De inicio a fin, pero ¿qué necesitaríamos, no? Primero, reducir el número de defectos entregados al cliente, ¿no? O sea, para esto, ¿qué deberíamos hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué deberíamos hacer para que realmente esto se lleve a cabo? Imagínense ustedes que son ahí los líderes del proyecto. ¿Qué implementarían ustedes para reducir el número de defectos que se entrega al cliente o reducir el número de malas atenciones? Porque no solamente pues es el producto en sí, puede ser un servicio también, ¿no? ¿Qué necesitarían hacer ustedes? A ver, ¿qué me dice? A ver, Cristian Quiñones. ¿Qué necesitarían aplicar? Tener una buena comunicación, me dice, para que, a ver, ¿qué más? Otras opiniones. ¿Qué necesitaría? Preguntar al cliente qué desea. Pedro, a ver, Pedro. Primero que haya buena comunicación entre toda la empresa para que todos al menos conozcan lo básico de cada área. Eso va a hacer que no hayan problemas a futuro y que aparte de eso, siempre haya capacitación para todas las personas y más que otra cosa, Ya, comunicación mutua. ok. O sea, tú piensas que si hay una buena comunicación y si hay un buen conocimiento de los procesos en una organización, en una empresa, vamos a lograr entender qué es lo que quiere también el cliente y que haya menos defectos, ¿sí? Reducir este número de defectos entregados. ¿Sí, Pedro? Ah, ¿Va por ahí? no, no, no. A ver, dime.
constar de, por ejemplo, encuestas de satisfacción de los clientes si es que es una empresa dedicada a cierto servicio. Ah, ok, tú me dices, como que em, poner, alguna encuesta que te ayude a mejorar, algo así. Sí, Ya, esa es una forma de saber, ¿no? De que realmente cuál es la satisfacción del cliente, pero eso sería post implementación, ¿no? Después, o sea, digamos, después que el producto ya está entregado. Pero ¿qué podríamos hacer antes para prevenir eso? A ver, ¿quién me dice? hacer Eso, unos claro, testers. está Había bien, ¿no? Está personas bien eso. encargadas en el apartado de conocer al cliente, cómo conforme pasaba el Ya, tiempo han decidido, o sea, cómo reaccionan a ciertos productos y hacer un estudio de ujú, eso y generar un reporte general. Y en base a eso claro, tomar también, decisiones. ¿no? Claro, también para reducir eso es como que hacer un piloto con cierto número de clientes, ¿no? Y comenzar a probar el producto. Podría ser eso también, ¿verdad? Sí. Antes de que se masifique, ¿no? Ya, muy bien. Eh, ¿Alguien más que opine algo diferente? Como, imagínense ustedes como que fueran los líderes de ese proyecto. ¿Qué cosa ustedes que implementarían para reducir el número de defectos entregados al cliente, por ejemplo? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué mecanismos? ¿Qué herramientas? ¿Qué es lo que ustedes colocarían como una acción? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otra cosa? Está bien la intervención de su compañero, pero hay muchas más cosas. A ver, Junior Carrión, ¿me ayudas? Para ti, ¿qué te parece? Imagínate que tú fueras ahí el líder del proyecto y necesitas implementar porque hay mucho número de defectos, ¿no? En la empresa. Entonces tú necesitas reducir eso, ¿no? ¿Qué implementarías? A ver, ya tu compañero nos ha dado un alcance que está bien, ¿no? Es implementar alguna política de consulta al cliente, ¿no? Antes y después de la implementación. Dice, reuniones y explicar bien la finalidad del proyecto. Ya, ya. Entonces tú me dices que de repente esto de la calidad o los defectos es porque no hay no se sabe bien qué es cuál es la finalidad en sí del proyecto. A ver, otro más, quién más me dice? A ver, qué otra idea más? A ver, Ítalo Carrasco, a ver, ayúdame. ¿Qué otra cosa más podría implementar ahí para reducir el número de defectos? A ver, pensemos un poquito. A ver, ¿qué otra cosa más implementaría ahí para reducir? Ah, ¿cómo que no se te ocurre nada nuevo? ¿Qué vas a... pobres usuarios, los vas a dejar pensando. A ver, imagínate que tú tienes ahí imagínate que tú tienes que inmediatamente tomar una acción frente a muchos defectos que tienes. De repente es a ver, imaginémonos, ¿no? Siguiendo este tema de la panadería, tú tienes el proyecto de la panadería y de repente pues te salen muchos defectos, ¿no? De pan, de repente, ¿no? Te sale en tus productos mal entregados. Entonces, ¿qué podrías hacer ahí? A ver, hay muchas cosas, chicos, a ver, ¿qué podríamos implementar? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué otra cosa más? A ver, Jennifer Medina, a ver, ¿qué opina? Ya, capacitación, por ejemplo, ahí me están diciendo una acción, ¿no? Podríamos capacitarlos para ver, ¿no? ¿Por qué es que está pasando eso? Tener un equipo, un tester, muy bien. Mira, ahí ya nos dio José de la Cruz algo más, ¿no? Un alcance más. Dice que él pondría un equipo, ¿no? Que testeen y evalúen constantemente. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente no hay una buena calidad, ¿no? De los productos y necesitan, ¿no? Afinar ese tema de calidad, ¿no? Probablemente no se han realizado, ¿no? Correctamente lo que es la calidad del producto en sí, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, por ahí tener un equipo de tester que evalúen constantemente y los planning. Muy bien, ¿no? Entonces, aquí nosotros realmente podríamos
hacer varias acciones. El equipo de testeo proveería los productos de una semana antes de lanzarlos oficialmente a producción. Muy bien. Un buen plan de gestión en base a costos, tiempo y calidad. ¿Ven? Entonces, hay muchas acciones que se podrían hacer, ¿no? Porque habría que identificar dónde en sí, en qué parte del proceso está fallando, ¿no? De repente está fallando en lo que es calidad, ¿no? No se está realizando correctamente algún proceso ahí, ¿no? Algo en la elaboración del pan, en ese proceso, no está fallando en cuanto a la calidad. Podría ser también que no hay una buena comunicación, ¿no? Podría implementarse algún mecanismo de mejora en atención al cliente, ¿no? Tantas cosas se podrían implementar así en diferentes procesos para finalmente mejorar esto de acá, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para incrementar la productividad? Imagínense que tienen ahí algún producto, ¿no? Que su productividad, pues, es muy baja. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué procesos mejorarían? A ver, ¿quién me dice? Ahí, a ver, ideas. ¿Qué hacemos ahí en esos casos? A ver, Pedro, nuevamente. Primero que haya una gestión de todos los empleados, que se vean cuánto tiempo, por ejemplo, realizan ciertas prioridades. Y eso, por ejemplo, anotarlo si es posible en un programa o en un Excel para ir analizando qué tan productivo es cada cierto empleado. Y en base a las gráficas, pensar en qué acción tomar. Por ejemplo, que una persona ayude a otra persona más, por ejemplo, o que hayan distintas capacitaciones para cada empleado. O si es posible, contratar más personal si es Ujú, necesario. ¿ya? Ok, entonces acá esta productividad tú lo atribuyes más que todo a la gente, ¿no? A la gente que de repente está cansada y que necesita ahí capacitarse, necesita cambiar algo para que pueda mejorar esa productividad. Muy bien. Ah, otro más, a ver, otro más, ¿qué me dice? ¿Qué cosa más implementaría, chicos? Darle tareas específicas con un rango de tiempo, ¿ya? O sea, dar un mejor monitoreo, un mejor seguimiento a las personas por tareas específicas. ¿Qué otra cosa más ustedes implementarían si tienen a gente que trabaja de repente con poca productividad? O no solamente es gente, ¿no? De repente la productividad es por otras cosas también. A ver, ¿qué se les ocurre? No solamente recuerden que es gente, una herramienta nueva o cambiar la metodología de trabajo, por ejemplo, Jennifer Muñoz, ¿no? De repente algo está, ella aduce que de repente puede estar fallando algo en la metodología, ¿no? Y eso puede ser también, están haciendo de repente procesos dobles, ¿no? Podría ser también. ¿Qué otra cosa más? Si es ágil, serían los daily para comunicar los alcances o riesgos. Muy bien. Por ejemplo, ahí su compañero Junior nos dice que podría utilizarse una metodología ágil, ¿verdad? Porque a él le parece que va a ser más rápido esto, o sea, va a ser más dinámico y podría ayudar, ¿no? A ver, ¿alguien más se le ocurre otra cosa más que podría implementarse ahí? Ya me han dicho que implementar una mejor metodología, ¿no? Revisar sus procesos, mejorar el tema de las capacitaciones, porque probablemente algunos empleados estén de repente realizando algo mal. ¿Qué otra cosa más? Retroalimentaciones, por ejemplo, ¿no? Me dice, por ejemplo, ahí que habría que tener retroalimentaciones, ¿no? Y eso me parece bien, porque a veces, pues, los jefes no, digamos, no les dicen directamente, ¿no? A algún personal indicado para que pueda mejorar, ¿no? Y eso es bueno siempre. ¿Qué otra cosa más? A ver, chicos. ¿Alguien más se le ocurre algo más para mejorar eso? ¿Y qué mencionamos sobre la motivación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes saben que si los empleados no trabajan motivados, esto pues no funciona, no camina, ¿no? Ese podría ser también una acción. Y también otra cosa más es la tecnología. Tal vez está fallando, ¿no? Incentivos, por ejemplo, algo de tecnología también, ¿no? De repente no solamente es que estén motivados, sino que de repente tengo maquinaria antigua o no cuento con tecnología, recién están con un papelito apuntando, ¿no? En caja y hay mucha pérdida de repente, ¿no? Entonces, podemos implementar muchas acciones, ¿no? Hemos visto que implementando de repente mejores herramientas, mejores procesos, mejores metodologías, vemos que en sí es un conjunto de elementos, ¿no? Para mejorar ahí sus procesos. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué podríamos hacer para reducir, dice, la planificación del desarrollo de software? A ver, imagínense ahora sí, nos centramos en
en alguna empresa de desarrollo de software. ¿Qué hacemos para reducir la planificación? Emplear una metodología acorde, ¿no? Claro, podría ser emplear una metodología acorde, ¿no? Esto de planificación es al inicio, ¿no? A veces los procesos, ¿no? Se alargan tanto que no despegan, ¿no? Nos quedamos en el inicio nada más, ¿no? Y ya tendría que el tiempo ir, ¿no? Ir avanzando para los otros procesos también. Estandarizar las operaciones que aportan valor, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Si sabemos que hay tareas, operaciones específicas, habría que llevar un control de ellas. ¿Cómo? Estandarizando, ¿no? Estandarizando, o sea, colocando reglas para esto, ¿no? Un procedimiento especial. ¿Por qué? Porque conocemos que son procesos que aportan valor al negocio, ¿no? No es igual, hay procesos más, más del negocio, ¿no? Que otros. Por ejemplo, el banco de crédito, ¿ya? El banco de crédito, ¿cuál será su core del negocio? ¿Qué quiere decir? Sus procesos más importantes. Su proceso más importante definitivamente pues son los que son ligados pues al todos los procesos pues que están ligados directamente a los movimientos de las cuentas, ¿no? Ellos ganan de nuestras cuentas, de nuestro dinero, ¿no? Y de repente el proceso de lo que es tecnología, no lo es, ¿no? Es un proceso más, pero no es un proceso tan importante como lo es todo el tema de las finanzas, ¿no? Entonces, por eso es que ellos optaron, ¿no? ¿Qué hicieron? Tercerizaron este proceso de tecnología, ¿no? Ya hace muchos años ya que lo han tercerizado, ¿no? Entonces ellos nada más controlan con un tercero, ¿no? Entonces, así hay algunas empresas o compañías que verifican o establecen cuáles son sus procesos más importantes y le dan un mayor valor. Ahora, identificar planes de acción, ¿no? Entonces, esto también es importante para mejorar nuestros procesos, ¿ya? Entonces, hemos visto acá, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere realmente para que estos procesos mejoren? Ahora, ¿por qué vemos esto, no? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque vamos a hablar justamente de dos procesos importantes, como es el CMMI y el PMI, ¿ya? Pero vamos viendo, ¿cuáles serán las características de procesos inmaduros, ¿no? Por ejemplo, si ya nos enfocamos en lo que es el desarrollo de software, ¿no? Vamos a tener que generalmente en lugares donde no se realiza digamos, los procesos de desarrollo de software de una manera eficiente, es porque los procesos de desarrollo son improvisados, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente en algún proyecto de software te dicen, mira, necesito esto, solamente tienes un mes para sacar esto, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? Queremos que primero se desarrolle, ya luego ya, ¿no? Luego ya harás el análisis, luego en el camino harás el diseño, documentarás al final, ¿no? Como vimos ahí en la imagen que les mostré la semana pasada, ¿no? Entonces, generalmente estos procesos inmaduros es porque pues no se sigue, digamos, una metodología, ¿no? Y si hay la metodología, pues lo hacemos de una manera, como se dice, incorrecta, ¿no? Saltándonos los pasos, ¿no? Llevando los procesos a medias, ¿no? Y eso ocurre cuando pues se da de una manera improvisada, ¿no? No hay acá un cronograma, o sea, no hay una medición del tiempo, no hay acuerdos, ¿no? No se documenta nada, no tengo actas, el usuario simplemente me dice lo que hacer, pero ni siquiera me deja una evidencia, ¿no? Entonces ocurren estas cosas, ¿no? Ahora, los procesos no se siguen rigurosamente, también está relacionado con el punto anterior. ¿Por qué? Porque generalmente esos procesos no se siguen de una manera adecuada, no se realizan a veces hasta pruebas, ¿no? Dicen, en el camino vamos parchando las cosas, ¿no? ¿Y qué pasa luego? Luego, pues, es peor. Ustedes saben que a veces cuesta más que algo tú saques a producción, o sea, en el ambiente productivo, empiecen a ejecutar y corregir todo lo que está mal en el camino resulta más costoso que si es que tú te demoraras un poco
en las etapas previas, ¿no? Analizando bien o diseñando bien o desde la planificación, ¿no? Planificando bien. Te va a salir más caro. ¿Por qué? Porque hay que hacer un retrabajo y muchas veces tienes que llegar, eh, eh, pasas a producción y tienes que retroceder, ¿no? Tienes que hacer los pases parche, como se dice, ¿no? Parchar, parchar, parchar. También acá no hay una gestión de proyectos, definitivamente, ¿no? Hay ausencia de planes, no tenemos una planificación, no tenemos un cronograma, damos fechas nada más, eh, no se cuenta tampoco con recursos específicos, no se dice, ¿no? Tu rol es esto y tú vas a hacer tales tareas, no hay un plan específico, ¿no? No hay. Apagafuegos, ¿no? Esto se refiere a de que vamos parchando, ¿no? Vamos parchando el código, ¿no? Conforme van pasando a los problemas, vamos en el camino resolviéndolos. Los calendarios y presupuestos se sobrepasan, ¿no? Esto es muy típico. Obviamente que cuando un proyecto se sale fuera de sí, ¿no? Y tienes que corregir, ¿no? Ciertas cosas que están mal, pues los costos pues se sobrepasan, llegan hasta duplicarse, ¿no? Pues no se realizan, ¿no? Sus estimaciones pues no son realistas, ¿no? Por sacar algo rápido y de repente con menos dinero, pues resultan hasta triplicando, ¿no? Los presupuestos. Las fechas límite comprometen la funcionalidad y calidad, claro. ¿Por qué? Porque como están siempre, no hay un control de esto, pues llegamos a, a, a culminar esto, pero con bajos estándares o con baja calidad, ¿no? Ni siquiera aplican estándares. Y también la funcionalidad, ¿no? Porque muchas veces no me importa cómo salga, pero a medias lo hacen, ¿no? Ya en el camino te dicen, vamos terminando eso, ¿no? Entonces, por eso es que comprometen estos dos puntos. No hay medición objetiva de la calidad. Ahí sí, igual, ¿no? Cuando los procesos son inmaduros, no les interesa si es que han hecho todo un plan de pruebas, si ha habido de repente algunas pruebas que tenían que aplicar de repente de estrés o de pruebas específicas. Nada, acá no hay nada. A ver, chicos, ¿ustedes han llevado el curso de calidad de software? ¿Todos han llevado todavía? ¿Lo llevaron? Sí, ¿verdad? Oh, ok. Ya, entonces sabrán los tipos de pruebas, ¿no? Que se aplican dependiendo de la complejidad también, ¿no? Entonces, acá no hay nada de eso, ¿no? No se mide nada. Y no hay maneras objetivas de resolver problemas de producto o proceso, ¿no? Porque no, como no se aplica nada de gestión de proyectos, entonces ya cuando están los problemas, no hay maneras de poder resolver, ¿no? Entonces, esas son las características de los procesos, ¿no? Perdón, acá se cambia. Esas son las características de los procesos inmaduros. Pero veamos qué pasa con los procesos maduros, ¿no? ¿Qué pasa acá? Cuando hay un proceso maduro, pues generalmente todo se trabaja muy bien. Yo les voy a contar, haciendo un paréntesis, no sé si alguna vez les he contado, no lo sé, pero yo, bueno, en realidad he pasado por varias empresas, ¿ya? Es bueno, de repente algunos por ahí yo pienso que sí, claro que no es que he estado pues unos meses y me iba a otro, no, o sea, mínimo habré estado 3 años o 2 años mínimo y de ahí me iba a otras empresas, generalmente porque a veces pues se acaba el proyecto o a veces también yo necesitaba ya también una mejora, no solamente una mejora profesional, sino también una mejora pues económica, ¿no? Y bueno, es parte también de nuestra carrera, ¿no? Cuando iniciamos, pues no nos vamos a quedar muchas veces en el mismo sitio, aunque hay personas que sí se quedan ahí, pero si es que ustedes en algún momento han leído de repente por ahí, no es bueno quedarse en un lugar por muchísimos años, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, algunos compañeros que tuve de la universidad, pues se quedaron toda su vida, ¿no? Estamos hablando que están como 15 años en un sitio específico. Y eso tiene, bueno, yo pienso que al final es como que una desventaja quedarse 15 años porque no te permite conocer otras culturas de organizaciones, ¿no? Otra forma de trabajo, como que un poco te quedas en el mismo sitio y como que no aprendes mucho más cosas, ¿no? Mucho más procesos. Así es, son cerrados también,
Eso es muy cierto, porque como solamente han visto algo de su organización, piensan que lo conocen todo y probablemente conocen todo ahí, ¿no? Lo conocen todo ahí, pero no han visto mucho más cosas, ¿no? Entonces, ir a conocer otras culturas organizacionales es enriquecedor, ¿no? O sea, yo he aprendido bastante, ¿no? He aprendido cosas buenas y cosas que no se deben hacer también, ¿ah? De todo, o sea, pero al final es un aprendizaje. Entonces, resulta que yo inicié haciendo prácticas en Lima, ¿no? Justo una compañera de universidad me llevó, ¿no? De Trujillo, pues estaba en Trujillo, terminé en Trujillo, y al inicio pues era una empresa, bueno, las prácticas era una empresa que quedaba en un lugar caro, pues, ¿no? San Isidro, y bueno, ahí empecé, pero me di cuenta que era un poco más como que de fachada, ¿no? Porque sus procesos realmente, y nosotros no trabajábamos motivados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No trabajábamos motivados ahí porque el trabajo era fuerte, ¿no? Y bueno, tú tenías que ir bien presentable a los diferentes lugares porque tenían clientes muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, se perchaba en el momento también, ¿no? O sea, no había una metodología que seguían, ¿no? Pero sí cobraban bien, eso sí cobraban bien a los clientes. Pura imagen, como se dice, así es, ¿no? Entonces ahí empecé, pero luego ya me fui a una tienda por departamento, en donde sí el trabajo era más, como se dice, más tranquilo, porque el que les comenté al inicio era así, bien, nos quedábamos hasta tarde, ¿no? Nos hacían trabajar bastante. En el que ya me fui a una tienda por departamento, ya fue el lado opuesto, ¿no? El lado opuesto, ¿por qué? Porque como no había estándares, no había procesos, no había casi nada, ya era bien relajado ya, ¿no? Es más, había en el mes de diciembre, todo el mes de diciembre, como generalmente pues es Navidad y son campañas, ¿no? Las tiendas por departamento cuidan bastante lo que son las campañas. Entonces prácticamente nosotros no trabajábamos, ¿no? Entonces era bien relajado realmente, ¿no? No había ningún procedimiento, teníamos que estar parchando, había retrabajos, errores bastantes, uy, el trabajo siempre había. Ya. Luego de eso pasé a otro trabajo en donde hasta yo bajé de peso. ¿Por qué? Porque me fui también a un lugar donde sí se aplicaba todo lo que era CMMI. A mí me costó, porque de estar trabajando en un lugar donde no había, pues la documentación era muy escasa, las cosas teníamos un documento de repente, ¿no? Por ahí, o un correíto, nada más, pero en el otro lado donde fui, que bueno, sí les puedo decir, la empresa era de Graña y Montero, porque bueno, ya la empresa desapareció, pero ahí en la parte digital, porque Graña y Montero pues tenía varios rubros, ¿no? O sea, varias empresas. En lo que era la compañía Graña y Montero Digital, aplicaba todo lo que es CMMI. Claro, ellos han tenido, creo que llegaron hasta el CMMI 5, nivel 5. Pero bueno, yo nada más estuve cuando estaban en el CMMI 3. Pero todo era tan controlado, que desde que llegué yo tuve que tener una inducción de 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que tú llegas, todos sus procesos, o sea, desde que yo entré, pise ahí, todo es ordenado. Se tiene tareas para cada cosa. O sea, llegué, mis 15 días de inducción, me explicaron cómo era la forma de trabajar, forma de trabajo en sí, cómo se tendían los requerimientos, cuáles eran los documentos que yo tenía que hacer, cuál era mi rol, los otros roles, me explicaron todo. Y para todo tenían una plantilla, un modelo de trabajo. En ese entonces eran pues documentos todavía en Word, en Excel, ¿no? O sea, les estoy hablando hace más o menos 13 años, ¿no? Claro, hace 13 años más o menos. Y a mí me costó realmente, ¿no? Al inicio me costó porque es una manera, como decir, es un cambio de vida, algo así, ¿no? Es un cambio de vida profesional, porque tú te tienes que adaptar a la metodología
que están aplicando, tienes que adaptarte también a los procesos, ¿no? Porque definitivamente que son procesos ordenados, pero luego de este periodo que más o menos, como les digo, bajé de peso, porque para entenderlo todo y para ponerlo en práctica y para llevar esa forma de trabajo, pues cuesta, pero al cabo de 3 meses yo me di cuenta que realmente trabajaba menos. ¿Saben por qué? Porque todo era ordenado. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú tenías un requerimiento, tanto era así el orden que ese requerimiento teníamos hasta una calculadora que te decía, por ejemplo, en ese entonces nosotros, ¿qué hacíamos? No? Nosotros hacíamos requerimientos para la ONP, ¿no? Porque el cliente era la ONP, o sea, la ONP le pagaba a GMD para que nosotros atendiéramos todos sus requerimientos. Entonces, la ONP, por ejemplo, ¿no? Le decía, ya, atiéndenme este requerimiento. Y nosotros, desde que nos decían cuál era el requerimiento que venía documentado, hacíamos obviamente nuestras reuniones con el cliente, ¿no? Y todo era tan ordenado que nosotros teníamos una calculadora para decirle al cliente cuánto tiempo nos vamos a demorar, ¿no? Entonces era una facilidad enorme. Yo no necesitaba, o sea, hacer tanta cosa o ponerme a inventar números o inflar los números o no sé, pues todo estaba ya ahí específico. ¿Por qué? Porque en la calculadora decía cuántos objetos vas a modificar, tantos. ¿Qué complejidad tiene? Ya, eso sí teníamos que evaluarlo, ¿no? Ya, poníamos ahí también la complejidad, poníamos ahí cuántos recursos teníamos, o sea, cuántos analistas programadores lo iban a hacer, entonces ahí ya nos botaba un tiempo, y ese tiempo el usuario ya lo aceptaba, ¿no? Y todo hacíamos con la documentación debida, los cronogramas debidos, y bueno, y todo el proceso era tan ordenado que cuando pasaba a producción era mínimo los errores, muy pocos. Claro, sí había algunas veces, pero eran mínimos. Y si habían errores, había también penalidades, ¿no? O sea, ONP les ponía penalidades a la empresa donde yo trabajaba si había muchos errores. Había solamente un porcentaje que podíamos sí tener errores. Pero, o sea, esa experiencia realmente era muy buena, porque al final yo me di cuenta que trabajar en un lugar donde tiene los procesos maduros, como les digo, en este lugar que sí se aplicaban al CMMI 3, todos, entonces me di cuenta que yo podía tomar vacaciones cuando yo quería. Ahí no había de que, ay, no puedo salir de vacaciones porque se caen los procesos. No, los procesos eran maduros y no pasaba nada. O sea, si yo salía de vacaciones, quedaba digamos, el segundo, ¿no? Después mío. Y él estaba enterado de todo. ¿Por qué? Porque había capacitaciones bastante, ¿no? Cada semana teníamos que cumplir con cierto número de capacitaciones. Eh, o sea, todo estaba controlado, ¿no? Entonces los riesgos eran mínimos y si es que habían riesgo, pues había un plan de acción siempre. Entonces, con eso yo me di cuenta que yo podía trabajar en un lugar tranquila, ¿no? Tenía un buen lugar para trabajar, sí nos motivaban, ¿no? Sí nos motivaban con ciertas cosas, porque también había un área que se dedicaba a lo que es, le llaman clima organizacional, ¿no? Que veían, pues, ¿no? Para que uno trabaje motivado, había ciertos detalles, ¿no? Inclusive había, me acuerdo, al año premiaban a los mejores trabajadores, te podías ir a un viaje, te lo pagaba la empresa, y bueno, cosas así, ¿no? Pero, o sea, me di cuenta que realmente trabajar en procesos maduros te ayuda mucho a la motivación. ¿Por qué? Porque tienes tú las herramientas, tienes la tecnología también, tienes todo estandarizado, ¿no? Y realmente tú no te sientes perdido, ¿no? Porque muchas veces uno llega a una empresa, pues nadie te da razón de nada. No sé si les ha pasado a los que de repente ya han trabajado en algún sitio o de repente están haciendo prácticas, ¿no, chicos? ¿Quiénes están haciendo prácticas? A ver, levanten la mano. Ah, Pedro, por ejemplo, está haciendo prácticas. Pedro, en el lugar que estás haciendo prácticas, ¿cómo es? A ver, cuéntame, ¿cómo están los procesos desde tu perspectiva? Acá hay... ¿Se puede escuchar? Ya. Sí, te escucho, te En la escucho. empresa donde estoy haciendo hay muchas áreas. Por ejemplo, área ¿Ya? logística, área de venta, área de marketing, área de recursos humanos, área de cobranzas.
hay como que distintas áreas y gente asignada a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo con otra persona más estamos en la parte de sistemas, lo Ok, cual me dieron ajá, una inducción de 2 días, 2, 3 días, en donde primero me explicaron cómo funcionaba toda la empresa, las ok. reglas de negocio y así todo eso. Ujú. Y después sí me empezaron a explicar la persona de sistemas que me está enseñando, cómo hizo todo el código y la base de datos, y me explicó que había un sistema local, base de datos local y otro sistema que ya estaba en un servidor de Estados Unidos, donde ingresaba la empresa. Ok. ¿Dónde estás haciendo tus prácticas? En una empresa llamada Lewis, que es distribuidora de productos de Claro. Ah, ok, ya, ya, muy bien. Ok, ¿no? Entonces, veo que sí te han capacitado al menos, o sea, tienen los procesos. Lo que pasa es que no todos los procesos, pues, son diferentes escalas, ¿no? Hay procesos, pues, que están medianamente maduros, hay otros que están en el camino, ya luego lo vamos a ver, y luego hay otros, pues, que realmente no tienen nada, ¿no? Entonces, es bueno, ya como experiencia, si les digo, si es que ustedes algún día eh, comienzan su vida profesional, cuando vayan a un lugar que yo sé que muchos van a ir, donde sí se apliquen metodologías, se van a dar cuenta que trabajar con orden realmente pues es trabajar de una manera más digamos, mmm, no hay tanta sobrecarga que trabajar con procesos inmaduros que pues son estresantes, ¿no? Como no hay un control, hay un desorden de todo, es como si tuvieran una casa totalmente desordenada, ¿no? Y quieren buscar algo que bueno, se van a estresar, ¿no? Entonces es bueno trabajar en sitios donde sus procesos son maduros. Ya, así que ya saben, ya cuando ya acá más adelante ya todo esté, esperemos que todo vaya marchando con, con la normalidad que antes, ¿no? Teníamos. Entonces, van a una empresa, lo primero que cuando nos llaman de un lugar, pues es averiguar, ¿no? Porque yo siempre cuando me llamaban de así, yo disparaba mis CV, ¿no? Y ubicaba el lugar, ¿no? Y leía, ¿no? Porque en tu primera entrevista, pues, hay que prepararse, ¿no? Entonces yo leí ahí cómo era esa empresa, cuál era su organización, ¿no? Y por ahí ustedes podrían saber si, por ejemplo, utilizan ciertas metodologías, ¿no? De repente forman parte de los grupos que aplican CMMI, de repente, ¿no? Qué sé yo, ¿no? No sabemos. Entonces, ¿cuáles son ahora sí las características de procesos maduros? Yo ya les conté ya la experiencia que tuve, ¿no? Esa buena experiencia, bueno, fue, a ver, creo que sí, bueno, en realidad estaba en dos lugares donde sí se aplicaba esto, dos o tres creo. Bueno, entonces, en los lugares donde hay procesos maduros, se gestiona el proceso de desarrollo, los productos de desarrollo también. Como yo les comentaba, todos sus procesos eran maduros, ¿no? Había todo establecido, o sea, sus procesos estaban previamente documentados, sabía qué hacer. Por ejemplo, si yo no sabía de repente el proceso de pasar a producción o de la realización de pruebas, ya, me decían, léete este manual, entonces yo lo leía, ¿no? Y ahí estaba claro todo para mí. Luego también cuentan con productos de desarrollo del software, ¿no? Que, o sea, son las herramientas que me ayudan a desarrollar mis tareas. Los procesos de desarrollo se comunican al personal y a los nuevos empleados, por ejemplo, esto que les digo, ¿no? Las capacitaciones, siempre hay capacitaciones constantes, hay también inducciones, que es importante, ¿no? Porque si tú no le dices al nuevo empleado cómo es que funciona, o sea, cómo quieres que sepa, ¿no? El empleado no lo va a saber todo y hay muchas empresas que realmente pues dicen, no, que ya aprenden el camino, pero eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros no vamos a saber cómo ellos trabajan. Ellos nos tienen que decir cuáles son sus reglas, cuáles son sus normas, porque las organizaciones son diferentes, cambian en el tiempo y aparte son diferentes, por más que tengan el mismo rubro. Otro punto también es las actividades se llevan a cabo siguiendo procesos planificados, ¿no? Ahí no hay nada de que, no, a última hora sigue este proceso, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros no podíamos hacer, por ejemplo, pues esa producción,
¿no? Así fueran urgentes, no podríamos hacer nosotros lo que nosotros queramos, ¿no? Había un proceso para, por ejemplo, para pases urgentes, ¿no? Por ejemplo, salía una nueva norma y nosotros teníamos que hacer un pase urgente o algo de emergencia, había un procedimiento de pase de emergencia, o sea, todo estaba ahí. ¿Ya? Entonces, todo estaba ya planificado. Los procesos son usables y consistentes con la forma de trabajo, ¿no? Eso es importante, porque los procesos realmente, pues, como estaban documentados, pues, eso ya se venía usando ya, ¿no? Y si es que nosotros encontrábamos algún error en ese proceso, ¿ya? Había un proceso también de mejora. Nosotros mandábamos ahí nuestras mejoras también, ¿no? Y había un área encargada que implementaba, ¿no? Si es que lo veía adecuado, lo evaluaba, implementaba esa mejora en el proceso. Dice, los procesos se actualizan si es preciso, ¿no? Es lo que les comento. Porque no todos los procesos, pues ya, porque o sea, porque ya existía y se establecía, no es que no se iba a mejorar, ¿no? Siempre hay una mejora. Roles y responsabilidades claros en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran ahí mis roles, mis responsabilidades, que, ¿no? Todo estaba documentado o ya me habían dicho en la inducción y para mí pues quedaba claro. Hay seguimiento de la calidad de los productos y procesos. Por ejemplo, esto de acá en cuanto a la calidad, uy, sí, a nosotros nos auditaban porque había algunas auditorías internas, ¿no? O sea, había un área especializada que se llama el área de calidad que nuestros documentos los verificaba, que todos estén correctos, ¿no? Verificaba eso. Criterios objetivos para evaluar la calidad y resolver problemas, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué es un modelo de proceso, no? Justo yo les hablaba de este modelo CMMI, ¿no? Por ejemplo, ese es un modelo de proceso realmente, ¿no? Ya ustedes lo han visto en lo que es en lo que es el curso, ¿no? El curso pasado que me dicen que han llevado. Entonces, un modelo de proceso es una colección estructurada de elementos, ¿no? Que describen las características de procesos efectivos, ¿no? Por ejemplo, el CMMI. Realmente, pues, tiene procesos que han sido probados y se sabe que son efectivos, ¿no? Por eso es que yo les hablo, pues, realmente algo bueno, ¿no? Que sí, para mí me pareció muy bueno trabajar con procesos ordenados, planificados y que yo podía pues aplicar y que me reducía, ¿no? Me reducía pues los errores que yo podría cometer, ¿no? Porque obviamente que sí, a veces hay errores, pero eso reducía bastante. Tenía casi todo controlado. Proporciona una referencia para fijar objetivos y prioridades en la mejora de procesos y una guía para asegurar procesos estables, capaces y maduros, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren todas las empresas, ¿no? Que sus procesos, pues, lleguen a ser estables, que pueden ser capaces y maduros. Un modelo de proceso que nos proporciona un punto de partida, ¿no? Entonces, es como una guía. A nosotros nos va diciendo cómo ir avanzando en el camino. Experiencias, ¿no? Beneficio de experiencias anteriores de la comunidad. Por ejemplo, el CMMI, ¿no? Esta forma de trabajo o este modelo de proceso, pues nos va diciendo cómo es que tenemos que aplicar, ¿no? Bajo ciertas experiencias que ya han tenido en otras organizaciones. Lenguaje y visión común y marco para priorizar acciones. Estos son, ¿no? Del conjunto de procesos que se pueden seguir, de metodologías, ¿no? Acá seguramente alguna de ellas ya lo han escuchado, ¿no? Y bueno, acá he colocado el CMMI, lo he resaltado porque ese es uno de los que veremos hoy día, que es importante el CMMI, ¿ya? Ya está. Pero antes nos vamos ahí a un pequeño break de 10 minutos para no cansarlos, ¿ya? De 10 minutos y regresamos, chicos. ¿Ya? Y de ahí venimos también con las preguntas. Ya, regresamos a ver 10 minutitos para que no se cansen.